Bendiciones con todos. Tema 63, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y una forma inusual de hacer un milagro. Y utilizamos San Juan capítulo 9, versículo del 6 al 12, que dice lo siguiente. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él le dijo: No sé. Continuamos la historia de la sanidad del ciego del estanque de Siloé, la cual corresponde a la sexta señal que aparece en este evangelio, como vimos anteriormente. Jesús y sus discípulos se encuentran con un ciego de nacimiento, el cual siempre mendigaba en Jerusalén y por el cual le preguntaban. ¿Qué dice San Juan 9 del 1 al 2? Volvemos a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? A lo cual Jesús responde que la enfermedad de este hombre no era cuestión de pecado de alguien, sino para glorificar a Dios. Ahora Jesús está dispuesto a hacer un milagro a favor de este hombre, pero lo hará de una manera inusual, lo cual nos muestra la singularidad y grandeza de nuestro Señor Jesucristo. El método inusual para hacer un milagro. Leemos nuevamente San Juan capítulo 9, versículo del 6 al 7. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. En este pasaje bíblico vemos uno de los métodos más inusuales que Jesucristo utilizó para hacer un milagro: escupir en tierra, hacer lodo y ponerle ese lodo en los ojos. Qué cosa, ¿no? A simple vista parece raro ver a alguien que escupa a la tierra y que con su saliva haga lodo para untarlo en los ojos de una persona con el propósito de sanarlo. De hecho, a algunos les parecía algo grotesco y antihigiénico de tal acción, pero en los tiempos de Jesús realmente no era así. En los tiempos antiguos muchos creían que la saliva tenía propiedades curativas, especialmente para sanar enfermedades de los ojos. Por ello Jesús tomó ventaja de esta creencia y procedió de una forma que hacía entender a aquel hombre su situación, de sanarlo con un método que ya se usaba en su tiempo. Uno puede aprender mucho de este milagro, ya que Jesús nunca se limitó a hacer las cosas de una sola forma, sino que era creativo para desarrollar su ministerio. Milagros nunca antes vistos eran hechos por él y en ocasiones sorprendía a la gente utilizando métodos como este. En Marcos podemos ver otro caso donde usó saliva para sanar. Escuche lo que dice Marcos capítulo 7, versículos del 32 al 35. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien.
En esta época la gente tenía una idea equivocada en cuanto a que la saliva tenía propiedades curativas para sanar. Pero a Jesús no le importaban esas cosas triviales, sino utilizó, digámoslo así, un elemento de carácter curativo para que junto con la fe de aquel hombre fuera sanado. Hoy en día Dios actúa igual, porque como puede sanarnos a través de un milagro sin ningún tipo de tratamiento médico, como también puede hacerlo a través de medicamentos y de la ciencia médica. Esto incluso era aceptado por la iglesia primitiva. Mire lo que dice Santiago capítulo 5 versículo 14. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. En la antigüedad muchos creían que el aceite tenía propiedades médicas y en ocasiones solían aplicarlo sobre las lesiones o partes enfermas del cuerpo. Por ello Santiago dice que alguno esté enfermo, aplique sobre él el medicamento y que los ancianos de la iglesia oren por él para que sea sanado. Por tanto, Dios puede actuar en aquel que ora y al mismo tiempo se somete al tratamiento médico, sabiendo que el Señor es el que ha dado la ciencia médica a favor de la humanidad. Pero, por otro lado, también Dios puede hacer un milagro sin la necesidad de un solo medicamento. Como sea, en ambos casos la fe es clave para recibir un milagro. Después de untar el lodo en los ojos de aquel hombre ciego, le dijo que fuera a lavarse al estanque de Siloé. Y le dijo, ve al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Desde tiempos antiguos, Jerusalén surtía del agua del manantial de Gijón, 1 Reyes 1:33, que está situado al pie de la colina de Ofel en el valle de Tiropeón, y que hoy en día se conoce como Fuente de la Virgen. Como este manantial se encontraba fuera de las murallas antiguas de Jerusalén, sus habitantes tenían serias dificultades para abastecerse de agua. Para facilitar el aprovisionamiento y aún para disponer de agua en el riego de los jardines del palacio, Salomón hizo construir un estanque que los arqueólogos posteriormente llamaron estanque viejo o inferior. 2 siglos más tarde, el rey Acaz vio que el estanque de Salomón tenía una gran ventaja, ya que en tiempos de guerra fácilmente podía caer en manos de los enemigos, con la grave consecuencia de dejar a la ciudad sin agua. Por eso hizo construir un acueducto que bordeaba la colina de Ofel y se comunicaba con otro estanque que construyó dentro de la ciudad, probablemente el mismo Acaz. Hoy se conoce con el nombre árabe de Birket Silwan, estanque de Siloé. El apóstol Juan nos da el significado de Siloé, y esto es enviado, lo cual es de alguna forma una alusión a la persona de Jesús, ya que él es el Mesías enviado de Dios y ahora estaba allí para dar vista a aquel ciego. El ciego recibe la vista. El ciego fue obediente a las palabras de Cristo y fue y se lavó los ojos en el estanque de Siloé y fue allí donde recobró la vista. Dice, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cuando regresó, aquellos que eran sus vecinos y que lo conocían como hombre ciego se maravillaron. El texto dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Nos decían, él es. Y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Sus vecinos se preguntaban si realmente era él u otra persona que se le parecía, ya que estaba viendo y no solo tenía una explicación. Pero él le dijo que efectivamente él era, y por ello le preguntaron cómo había recibido la vista. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. De alguna manera este hombre conocía a Jesús. A lo mejor había escuchado lo mucho que se murmuraban de él, cosas buenas y cosas malas.
y ahora había recibido del Señor este maravilloso regalo. Lamentablemente, después que fue sanado, le perdió la pista, especialmente porque nunca lo había visto y no conocía su aspecto físico, ya que había sido ciego. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Aquel hombre había recibido un milagro de parte de Jesús y estaba muy contento por eso, ya que su vida había cambiado drásticamente, pero no conocía a aquel que lo había sanado. Hoy en día hay personas que dicen que han recibido milagros de parte de Dios, pero lamentablemente no le conocen, como este ciego, pero Dios desea que le conozcamos y heredemos todas sus promesas, especialmente la vida eterna. Este ciego no conocía a Jesucristo, pero no sería así por mucho tiempo. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Un ciego que recibe la vista. Jesús escupe saliva, hace lodo y pone en los ojos y le dice, ve a lavarte al estanque. Y, ¡wow! Ahora ve. El poder de Dios, el poder del Señor Jesucristo, su amor plasmado allí, haciendo milagros en su creación. Y nos preguntamos, ¿cuántos milagros a lo mejor usted se ha perdido por no buscar a Jesucristo, por no aceptarlo, por no creer en su palabra? ¿Cuánto gasto se hubiera evitado de medicina a lo mejor si usted hubiera recurrido al Señor? ¿Sí? Mire, el Señor que todo lo puede, el Señor que puede sanar, el Señor que puede liberar, el Señor que ha prometido vida eterna. ¿No cree que es razón para buscarle? ¿No cree que es razón para venir a Él? Por eso les presentamos acá la oración de fe para que venga a Cristo. Nadie lo detenga en ese caminar hacia Él. Nadie. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y digo gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se convirtió en un hijo de Dios. Reciba los milagros, reciba las bendiciones, lea la palabra y busque obedecerla. Cante alabanzas, ore, venga a la iglesia y disfrute la comunión con el Señor y con sus hermanos en Cristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que cada día nos enseña, tu palabra que nos redarguye, tu palabra que nos da grandes lecciones, tu palabra que convierte el alma. Rogamos al Espíritu Santo que la haga germinar. Rogamos que el Espíritu Santo la haga cumplir su propósito. Rogamos que el Espíritu Santo la haga, como dice la palabra, que sea como martillo que quebranta la piedra. Y por eso te alabamos y te damos gracias. Te alabamos y te damos gracias también por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones que nos das cada día, Señor. Y por mucho más. También por la iglesia, bendícela, llénala de tu Espíritu Santo, añade cada día a los que han de ser salvos, Señor. Y por la familia, también bendice a la familia, que la familia te busque, que la familia lea tu palabra, que la familia obedezca tu palabra, que la familia ponga en práctica tu palabra, que la familia predique tu palabra, Señor. También te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que este escuchar de la palabra de Dios traiga cosecha, traiga hijos del reino, constituya hijos del reino, ¿sí? Y tu reino crezca y muchos vengan a ti, muchos sean sanados, liberados, sean levantados para gloria de tu nombre. Y por eso te alabamos en el nombre de Jesucristo. Decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que cada día escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos reenviando esta palabra a otros, que otros también necesitan. No seamos egoístas.
otros también necesitan escuchar las palabras de Dios. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.